Bona tarda. Volia utilitzar el micròfon, però molt millor em penso com que som poquets sense micròfon. Primer, agrair-vos i donar-vos la benvinguda també a aquestes converses de vímets. Poder, la majoria ho sabeu o no, però aquestes converses les organitzem des d'Última Vèrtebra. Poder ens costa una mica definir encara Última Vèrtebra què és o no, però en el fons podríem dir que som una mica... ens agrada pensar com una plataforma, com un espai que tenim, pensem, com un segell artístic, pensat com en 3 eixos de treball que ens interessen, que és el moviment, el coneixement i el territori. És com si diguéssim d'una altra manera, una mica podríem dir que som una companyia de dansa, perquè venim del moviment i del món de la dansa contemporània, i també treballem o generem un espai que té més a veure com un centre d'investigació artística i, en aquest cas, del patrimoni etnològic, és a dir, els coneixements tradicionals. A partir d'aquí, aquesta conversa forma part d'un projecte una mica més ampli que vam començar el 2021 sobre els coneixements tradicionals, sobre la recerca del patrimoni etnològic, en els quals hi ha 2 o 3 eixos i un d'ells és l'artesania i un d'ells és la cistelleria. En aquesta part de cistelleria hem fet diferents activitats, algunes d'elles que tenen a veure justament ara, per exemple, fa una estona amb en Roger, amb les peces tradicionals catalanes, amb difondre i amb el coneixement que tenen aquestes peces. L'any passat fèiem de la recol·lecció dels materials de les fibres vegetals i una d'elles que encetem aquest any, que és aquest apartat que li hem dit de converses de vímets, en el que ens agradaria que tingués aquesta continuïtat, temes sobre cistelleria i l'artesania, doncs tingués una conversa sobre, en aquest cas, fibres. I aquí hem convidat i agrair tant a l'Eix Guisfoy com a Carlos Javier Moriana, després els presento molt breument, poder fer un diàleg, una conversa com més oberta possible millor sobre el cultiu del vímet una mica, des dels cultius més intensius, els cultius una mica més tradicionals, les varietats, una mica obert. No la pensem com una cosa que no ha de ser una exposició típica en què ells exposen, sinó que també pugui ser un diàleg entre tots i entre ells dos. L'Aleix és president de l'associació, també cultiva vímet, en Carlos Javier és de Mimes Moriana, és un productor molt important de Cañadas de Ollo, de Montjuenta. Per tant, agraïm moltíssim que estigui aquí com a productor i amb l'experiència que té en el món de la producció. I jo crec que no em deixo res, em penso... Aquestes coses de presentacions sempre es fan un pèl complexes per coses que... una molt important, sí. Una de les coses que fa aquest projecte Radi Memòria, a part d'aquestes converses, o que ens interessa en clau del moviment, en clau de dansa, és donar valor al cos de l'ofici. Una cosa que vam fer l'any passat, he dit molt ràpid, és una exposició a partir de visitar cistellaires en els seus tallers, gràcies a l'associació. Vam visitar des de Mas de Barberans fins a Ceret, a diferents tallers de secs cistellaires, per generar una exposició en què intervinguessin les mans i els cossos quan treballen. I una altra cosa que també és interessant és ara, el 6 d'octubre, quan hi ha la fira la Fira Internacional de Sal, jo la feia festival, el 6 d'octubre, el diumenge també, hem creat un espectacle de dansa, un clau de dansa, sobre la construcció d'un cov artesanal, que també participa l'Aleix com a intèrpret, per tant també convidadíssims a qui li interessi poder estar això el dia, és el diumenge 6 a les 6 de la tarda, al canal de Sal. Jo crec que res més, agrair amb ells dos, la conversa serà en castellà i qualsevol cosa participar que participeu. Veureu que hi ha una part de presentació que hi ha imatges i per tant segurament poder baixarem llums perquè es vegin millor i anirem fent sobre la marxa. Per tant, gràcies i endavant. Cuando quieras. ¿Vas a poner el café? Bueno, primero quería comentar que soy productor de mimbre y trabajo el mimbre a nivel industrial, pero no artesanalmente, vendo a artesanos. El mimbre, la variedad que tenemos en Cuenca solo es la Salis americana. Es un híbrido que vino de América, lo trajeron los alemanes, se repartió por el centro de Europa y por el este de Europa y a España vino en el año 1960 a Zumárraga, porque los señores de allí quisieron industrializar el mimbre en España. Se llegó a trabajar durante 60 años allí y desapareció cuando llegó la metalurgia, llegó salarios más altos que se podían pagar por el mimbre, menor trabajo, entonces desapareció de Zumárraga. Lo que nos va a pasar probablemente en Cuenca
tenemos más tendencia a desaparecer que a conservar porque no hay una regeneración. En ese momento que desapareció se seguía vendiendo. De Valencia, los valencianos que eran artesanos también, entonces aparecieron en aquella fecha también muchos artesanos por aquí, por Cataluña, pero sobre todo en Valencia fueron los que se llevaron las plantaciones de mimbre a Cuenca, provincia. Por el clima, allí en Valencia el mimbre moría a los 7 años. Las plantaciones que tenemos allí tienen ya más de 60 años, la mayoría. Mimbre nuevo no se ha podido poner. En Valencia, como no hay frío de invierno apenas, no llega el mimbre a perder su savia y la cepa sufre. Y en 7 años se está perdiendo, al no perder la savia. En un clima más frío, en los meses ya de invierno, a partir de noviembre, ya pierde prácticamente la savia y tienes un margen de tiempo de noviembre a marzo donde estamos. Es una planta que ha perdido la hoja y estamos acá, cosa que en Valencia no pasa. Y por eso se poda y la cepa aumenta. Como plantaciones de mimbre, de los últimos que he puesto esto es su primer año. Pues lo poníamos a 80 centímetros por poder pasar el tractor y por poderlo limpiar un poco de mala hierba, que es el problema. Hoy se podría plantar también con plásticos enterrados y daría resultado para la mala hierba, claro. Se planta en esquejes, una plantación de 1 hectárea que son 10.000 metros cuadrados, unas 50.000 plantas más o menos. En kilos de mimbre viene a ser con punta y con todo, un mimbre de 2,50, se le pueden hacer 3-4 cortes, 16 varas por kilo, pues unos 1.100 kilos de mimbre, lo que se necesita para 10.000 metros. Si me vas pasando las fotos. Voleu que tanqui la El primer año del mimbre no. Sí, no? El primer año del mimbre hay que cortarlo, pero no sirve para nada. Es todo ramificado y no sirve para nada. El segundo año puede tener algo de aprovechamiento, aunque sale muy curvado. Es un mimbre muy curvado que cortándole porque tiene pocas plantas. A partir del tercer año, la salis americana, al ser un híbrido, ya sirve. Hay otras variedades, como allí no tenemos, tampoco puedo hablar mucho de ello, pero que necesitan más tiempo para realmente encepar y estar el mimbre en condiciones, o sea, para tener la producción al 100%. Las producciones se habla muchas veces por hectárea de 30.000 kilos. Es un poco irreal la altura si según la tierra, pero 20.000 kilos sí se produce. Ahora mismo en Cuenca son 10.000 kilos por el envejecimiento, que también se pierde mucha planta. Esto es la misma foto, esto es de la plantación el primer año. Esto ya es un mimbre en primavera-verano. Bueno, se haga todo, se llena todo. No, esta se me ha colado por medio, esto es cuando lo metemos al agua para pelarlo en blanco. Se mete en invierno, se pone en el agua 20-25 centímetros, el mimbre brota, luego habrá otro sitio donde se ven los brotes. Y en el mes de mayo, en primavera, en el mes de mayo se pela eso. Una de las plantaciones de las que llevo de mimbre, corto con el suelo está adaptado, corto con máquina con tractor lo va atando, no es que sea una maravilla como lata, luego lleva trabajos adicionales, pero las fincas son grandes y tienen que estar, para cortarlo con tractor, con maquinaria, pues más o menos tienen que estar llanas. Aparte después, dejar restrojo y el restrojo hay que picarlo, hay que seguir buscándolo llano y preparado para el año siguiente. Pues como en el cereal y como todo, pues la máquina evacúa el suelo y queda un restrojo que lo quitamos en ese caso. Perdona, ¿hacemos las preguntas al final o no, vamos cuando a veráis mejor. Es que antes has dicho una cosa, sí. Que los mimbres se morían en Valencia porque no había temperatura baja en invierno. Aquí en la vimatera de Joel se han muerto de repente unos cuantos dimas que habían aguantado durante tiempo. Y se han muerto en agosto. Se han muerto en agosto. En agosto. Que antes no se morían, pero que este año se podó. Entonces, quizá cuando se podó este año no hacía suficientemente frío.
vamos a ver, igual no hacía suficientemente frío también. El mimbre se puede podar y cortar después de brotar hasta mes de junio, primeros de junio, allí en Cuenca por lo menos, lo podemos volver a cortar. De hecho, yo a veces el año pasado mismo tuve que cortarlo todo titular porque se lo al helarse ramifica y no sirve. A primero de junio se puede cortar. Esa savia no le perjudica a la cepa. En agosto, si muere el mimbre, muere la planta, muere la cepa. Porque en agosto toda la cepa es lo que le está dando la savia al mimbre, y si muere el mimbre, muere la cepa también. Pero básicamente se va agua. Claro, si no hay agua... Aguanta mucho la sequía. Las raíces del mimbre, pues, aunque parezca una cepa con una guía gruesa, pero luego muchas raíces finas y que van buscando, si la humedad la tienen superficial, no se extendería mucho hacia abajo, pero si no tienen humedad superficial, la buscan en el interior. Y llega mucho, aguanta mucho la sequía. ¿Por qué ha muerto? Pues no lo sé tampoco si se cortó. Nunca se debe cortar el mimbre en savia, aunque a veces se corta. Muchas veces se aprovecha y antiguamente se cortaba en savia también, de las orillas de los ríos y de todo, por aprovecharlo y pelarlo cuando estaba ya brotado, cuando ya había echado la flor y su hoja. Se cortaba, entonces nunca se debe cortar con savia porque sufre. Yo creo que aquí han aparecido un montón de bichos que se han comido las hojas. Y... Puede ser también. No, es que... El año pasado en una zona de Cuenca cayó un pedrisco, un granizo muy exagerado, muy grande, primero para el 9 de septiembre o así. ¿Qué es lo que le pasó al mimbre? Se quedó sin hoja y de mitad para arriba, la punta del fino, se secó todo. Este año ese mimbre ha brotado, pero no con la fuerza que debería, porque le comió toda la savia, no ha brotado con la misma fuerza. Al quedarse sin hoja, tira a secarse. Puede ser, se seca a veces también, hay ácaros, la araña roja, le afecta también al mimbre a veces. La araña roja es un bichito que está trabajando por debajo de las hojas y le está comiendo sobre eso, solo le afecta a partir de agosto, en agosto por ahí. Son microscópicos, casi no se ven, pero si se fija uno en la hoja se pone triste y termina secando la punta. Primero se seca la hoja y la punta del mimbre seca también. Bueno, tú sabes cuántos bichos han habido aquí. Sí. ¿Y qué tipo de bichos? Es que plagas puede haber muchas y de todas clases. Yo desconozco las plagas de aquí. Allí tenemos dos en general. La araña roja a veces nos afecta. Bueno, una tercera, que casi nunca pasa, eso es cuando el mimbre está muy pequeñito, al principio de cuando brota, que es una oruga que pone sus larvas en las guías del mimbre, se queda como pegado y ahí se seca luego. Sí. Si no se trata antes de eso, eso no muere, porque se quedan, hacen un capullo ahí y lo cierran y se queda ahí pegado. Lo hemos estado pocas veces eso. ¿De tratamiento qué usáis? Para tratarlos. Insecticidas utilizamos ahora. No hay ningún tratamiento, aquí en España no tenemos ningún tratamiento específico para el mimbre, aquí no hay nadie que se preocupe de nada. Si vas a Inglaterra, en Inglaterra tienes insecticida para el mimbre, herbicida para el mimbre. Utilizan los mismos que aquí, de hecho el herbicida bueno que era un etizol, cuando lo teníamos se prohibió en toda Europa. En Sudamérica aún se vende, pero es difícil tenerlo de allí, o sea, está prohibido aquí. Era el mismo que utilizaban allí, pero allí específicamente lo tenían que era para el mimbre. O sea, yo cuando voy a tratar de herbicida o de insecticida en la plantación, si llega a Seprona o quien sea, me puede denunciar. Porque yo estoy utilizando un producto que no es específico para esa planta que estoy echando. Sí. La ley dice eso, que hay que echar y no lo tenemos. O sea, bueno, nada, utilizamos insecticidas como karate, como antes lo prohibieron también, se utilizaba uno muy bueno en polvo. Luego insectos también tengo por ahí, que es el taladrador, el que más le afecta al mimbre. Bueno, esta es la máquina con la que corto y ata. Traía un vídeo, pero algo se lo he hecho mal, que no traigo el vídeo. Y lo que hacemos es recoger de las fincas las tengo largo de donde tengo que hacer lejos.
Entonces, primero lo tengo que cargar así en un remolque, luego descargar y luego volver a cargar en un camión para llevármelo. Esto es así. Bueno, esto por poner más fotos de plantaciones de una época a otra, esto es de primavera. La primera foto que ha salido cuando sale más rojo ya era más verano, ya era julio. Esta foto es primavera, ¿no? Está brotado. ¿Ves? Esto cuando está más rojo es ya cuando está brotado. En la siguiente foto también tenemos un problema muy gordo allí, que es este. Esto es la caza, estos son los ciervos, los corzos, los animales, se comen la punta. Aunque ya tenemos mucho vallado, pero se lo aprenden y se cuelan por las vallas. ¿No? Eso ramifica todo, eso luego es inservible. Además se lo están comiendo casi todo el año. Incluso hasta ahora ya se han picado en una zona de meseta, cuando ya pierde la hoja, le muerden a la punta también. Esto le han cogido gusto, esto no pasaba antes. Teníamos de hecho otra variedad en muy poca extensión, que es el sali gigantesco, que se hacía muy gordo y crecía mucho. En su día eso se utilizaba se llamaba redondilla, se hacía mucho trabajo de tireta y se ponían en las esquinas partidos por la mitad. Es muy frágil pero muy gordo, muy alto. Y la gente eso lo utilizaba para deslindar una parcela de otra. Estaba todo puesto de mimbre para separación, para diferencia. Pero eso sí que los animales se han encargado de que desaparezca. A ese les gustaba más y se ha desaparecido totalmente. Esto es también, esta foto fue de noche porque más que nada porque con el tractor corto de noche también. No es lo mismo con otros sistemas, pero corto de noche también en las fincas. Este es mimbre de Beteta, del pueblo de Beteta. También aquí, por ejemplo, el clima. Cada zona, aunque tenemos una misma variedad, pero en cada zona es el mimbre diferente. Por la tierra, por el clima, esta zona es más fría. Aquí es muy difícil que se haga un mimbre de más de 2,25, es muy difícil. Aquí es un mimbre más bajo, la temperatura suele ser más bajas y normalmente de mejor calidad. Pero no tenéis, o sea, no recortáis, no hay pie. ¿Qué? No hay, diríamos, o sea, va desde abajo. Sí, lo verás, pero eso es porque este también lo corto con tractor, ¿sabes? Entonces, cuando lo cortas con tractor, si antes tenías, cuando se cortaba con desbrozadora, algo de cabeza, luego es que lo trituramos, pasamos con el tractor, con una máquina, o con martillos o con cuchillas, para que pique la cepa y para que lo deje todo lo más llano posible. Claro, si no, luego veréis en alguna foto lo que son las cepas de mimbre. Este era el segundo año también, aunque se vea tan bonito. Yo a esta parte no le he cogido en 5 años ningún rendimiento, entre ciervos y riadas y unas cosas y otras, pero lamentablemente no he podido coger el rendimiento. Estos son los insectos, los que más daño le hacen al mimbre, son los mismos de los chopos, son taladradores. Creo que unos machos y otros hembras. Cuando más le afecta al mimbre es en el mes de agosto, la savia más fuerte que tiene el mimbre, aunque ya no tiene tanto crecimiento, pero es la de agosto. Y entonces es cuando la hembra está poniendo los huevos y el macho está cubriéndola. No entiendo de animales, pero sé que es muy rápido el proceso, que tal como la cubre está poniendo huevos. Pone tanto los huevos en la cepa como en la vara, en las partes bajas más o menos, de mitad para abajo, donde más por arriba come y por abajo es donde más huevos pone. Si ese mimbre lo utilizásemos donde ha tenido insecto para blanco, para mimbre blanco, no solo tendrías la herida que le han hecho al comer, sino que tendrías también el huevo que al estar en savia ha desarrollado su oruga y se lo ha comido alrededor. Ese mimbre al pelar lo parte. Ese mimbre para cocido nos puede servir, pero para meterlo en agua tienes un desastre luego, porque ese huevo al secarse, al deshidratarse, ya no aparece la oruga, pero si lo seguimos conservando en savia, esa oruga va a seguir creciendo, una oruguita chiquinina, y va a ir comiendo alrededor del mimbre poco a poco y creciendo.
El mimbre, cuando lo llevamos en verde, la forma de secar, la más normal allí en Cuenca, esto son las cabañas de los indios, son las carboneras, es porque respire, porque si no, el mimbre está vivo aún, entonces tiene que respirar para deshidratarse y secarse. Perdona, ¿has hablado de cocido? ¿Lo cocéis, no? Sí, lo cocemos, claro. El mimbre gus, que se llama, la palabra gus viene de Francia, es cocido. ¿Cocido que en agua caliente? Cocido, hervido, pues tiene que hervir por lo menos, hay dos procesos. Uno es el mimbre verde, hay que meterlo en el agua hirviendo para poderlo cocer, porque si no se encalla, se endurece la piel y no se puede pelar. Y en 3 horas, pero hay que meterlo ya en agua casi hirviendo o hirviendo para poderlo. Cuando está deshidratado ya, lo podemos meter en agua fría perfectamente, en agua caliente también, pero lo metemos ya en agua fría y lo tenemos 5 horas hirviendo, más tiempo hirviendo. Debes tener unas ollas grandes, ¿no? Sí. Piscina. Y antiguamente, bueno, antes, no tan antiguo, no hace tanto, desde la caldera, pues aunque esté el agua caliente, con un gancho de hierro y paquete a paquete se iba sacando. Ahora ya pues con jaulas y con puente grúa se saca y se hace. Esto es la clasificación del mimbre, pues hay que clasificarlo por medidas de 20 en 20 centímetros. Y limpiarlo, que lleva lo suyo también. Puedes pasar. Aquí es cuando, pues, lo de antes también, cuando lo metemos al agua, esto es invierno de cara a la primavera para que brote. Y esto pues, lo mismo que si se conservase en el campo, el brote que hace primero la flor. Lo que yo no distingo en esta variedad es si existe, como es un híbrido, no lo sé si hay macho y hay hembra. Hay otras variedades de salis que sé que hay macho y hay hembra. No sé para qué sirve tampoco, pero la flor es diferente. Una pregunta. ¿Hay diferencias en la calidad del mimbre si es macho o es hembra? En los que sí es... No, es que lo desconozco. Es que en toda la floración es igual. Hay otras variedades que sí hay una diferencia en la floración. Todas las plantas tienen un macho y una hembra. Este mimbre ya tiene muchos años que se cultiva y venía de un híbrido, entonces probablemente no exista macho y hembra. Y por eso la floración es la misma de unos y de otros. ¿El mimbre americana? ¿Cómo se llama? Es mimbre americana, es mimbre... Salis viminalis americana. Viminalis es mimbre en latín. Porque dentro de las salis hay algunas que no son de mimbre, como el sauce llorón. También es una salis, pero no es mimbre. Bueno, va creciendo, va brotando. Es bueno, ahora otra cosa que no tenemos, cuando lo tenemos así en agua, la polinización, las abejas, que ahora ya es algo que también está desapareciendo. Pero es muy bueno que lo polinicen porque si no le quitan, al estar tan puesto, tan junto, tan espeso y todo, si no le quitan el polen, mucho luego se llega a coger calor de cuando llega la primavera y encenderse la punta y no pelar, vamos. Si lo polinizan, le quitan todo, tiene mucho polen y si le quitan el polen le va muy bien. Aquí es en Poce también, y esta es otra variedad de los pocos que pongo de mira cómo cambia de echar más hojas. Con esto pelamos, que lo trajimos de Polonia, las máquinas estas ya se pueden hacer aquí, ahora no las hacen ya en Polonia. Polonia es otro sitio donde el mimbre evolucionó más cuando era un país del este. Se invirtió dinero, se invirtió en investigación, se hicieron porque hasta que trajimos estas máquinas pelábamos el mimbre persona contra máquina, meter puñado de mimbre y estirar. Con esto es una ventaja, se trajeron ahí, sin embargo ya en Polonia está decayendo el mimbre también. Ha empezado el país a crecer, tenían muchas plantaciones y están dejándolo también. Por ejemplo, la empresa esta, Wicoma, que vendía las máquinas, ha vendido en Francia, ha vendido en Inglaterra, ha vendido todo, ya no hace máquinas.
es nada del otro mundo, porque una vez que las tenemos, ya podemos copiar. La idea que tuvo el primero, ya, pero ahora las podemos copiar, no necesitamos que nos las hagan. El tendedero, tanto para blanco como para buff, el mimbre blanco con el que esté unas horas tendido suficiente, el buff, que es el cocido, mínimo de 3 a 5 días, porque entre otras cosas se le busca que coja el color tostado del sol. Ah, se tuesta cuando se seca. Claro. Yo pensaba que al secarse ya se tostaba y al salir... Lo primero le cuesta más secarse, porque al estar cocido tiene mucha agua interior. Entonces le cuesta más secarse, pero otra cosa es que buscamos siempre que coja el tono más puro. De hecho, muchos clientes, sobre todo en Alemania, si ahora se descorteza mimbre o se queda mimbre a partir de octubre, noviembre, que el sol no le da tanto, dicen que no es mimbre bueno porque tiene menos color. Quieren ese tono miel que da, quieren, si se queda más clarito lo ven como peor. Bueno, simplemente pues un camión cargado de mimbre, el movimiento que tienen pues, en las jaulas. Es muy difícil explicar todo el movimiento que lleva a esto, porque desde el campo, el clasificarlo, el moverlo, después de descargar un camión, colocarlo en sus montones, en sus carboneras, todo, clasificarlo, limpiarlo, pegarlo, escogerlo muchas veces, porque a mí el cliente siempre me pide que le venda una primera calidad. ¿Pero dónde está esa primera calidad? Claro, y luego, por ejemplo, las picaduras de insectos. No sé que hay una plaga muy grande, no le han picado a todos los mimbres. ¿Qué es lo que pasa? Cuando lo descortezamos, cuando lo pelamos, lo tenemos que escoger el que lleva picaduras. Algunas se cuela, pero las picaduras más gordas, y eso lleva un trabajo adicional. Lo barato sería pelar mimbre de primera calidad. Es el que menos trabajo lleva. Pero el problema es que ¿dónde está? También, pues, es la máquina de cortar, que parece simple, parece un gran invento, pero esto es un poco casero, Esto es... Y averías da muchas veces que el día que va bien esto da gusto, pero el día que va mal, las horas se pasan desarmando y pues, parece simple, pero... Esto era un vídeo, una lástima que no se pueda ver, y esto sí que ves que me ha preguntado, esto sí que tiene cepa, tiene cabeza. Estas plantaciones ya son de 60 años o por ahí, están muy separadas unas de otras. Estos dos muchachos, dos hermanos, se pueden cortar de 6 a 8.000 kilos al día. Cortarlo y atarlo, lo tiran y lo cortan. Eso van... Me hubiese gustado que lo llevo en el móvil también, si alguien lo quiere ver, lo puedo enseñar, sí. Eso es ir y con la consiguiente peligro de que el que va delante lleva los pies al lado del disco, Porque no lo hacen con eso, ¿no? O sea, van con una máquina y lo hacen... Sí, van con la desbrozadora dándole y el otro cogiendo y tirando. Bueno, si no, ahora sí tenéis curiosidad porque no se ve vídeo, lo puedo enseñar en el móvil. El otro eran vídeos también, pero lamentablemente no los podemos ver porque este es el vídeo mío con la máquina cortando. Va tirando las gavillas y como se puede ver, yo no lo veía bien claro en mis fotos pequeñas, pero deja rastrojos. Esos trozos son los que tengo que picar luego. Claro, es muy difícil que el terreno esté para que la máquina vaya justo a ras del suelo y lo coja todo totalmente. Entonces eso es lo que tengo que ir picando luego, picando que se queda ahí en el suelo. Y aquí es donde está, que también era un vídeo, aquí es donde estoy picando. Con el picador, claro, si el vídeo está ahí, se sale el picador y pues, después de estar todo cortado, pues ¿Y por qué lo picas tanto? ¿Por qué no dejas la cabeza? ¿Qué diferencia notas cuando lo picas que te aparece que dejar la cabeza? Lo primero es bueno para el insecto porque mucho ha puesto su huevo ahí, pero ha puesto también huevo abajo de la cepa. Recortar algo la cepa también evitas, aunque a veces hay también. Pero si no, al año siguiente lo cortaría peor y tendría garranchos, uñas por la parte de abajo, ¿sabes? El mimbre no va a brotar. Tú le dejas un trozo así
Pero, y le quedan a lo mejor 3 yemas o 4, pero no va a botar por todas, la punta se seca y luego ese trozo que me queda al año siguiente lo cojo y al año siguiente luego al clasificarlo ahí tienes pues unos garranchos por debajo. Eso es también por comodidad de cortar cómodo al año siguiente. Hay quien, porque, bueno, las máquinas estas dos, las dos que tengo yo y una que vendí en Beteta, que es un proveedor mío y por eso les vendí una máquina, esas son hechas aquí. Y traje otra de Polonia. Los chicos que estaban cortando, que también tienen alguna plantación que eso, la compré yo en Polonia y se la vendí a ellos. Es más o menos similar. También otras 3 más ahí de Polonia, otro de Cuenca y otras 2 en Salamanca. Para el tractor, no hay más máquinas. Esto también era un vídeo y esto era una máquina de cortar diferente, igual que en Francia se corta con motocultor. Con este tipo de máquinas por lo que más se corta en Inglaterra también, y esto es de un belga, esto es una plantación de verdura. Y esto tampoco se ve en vídeo, que a fin de cuentas es algo rudimentario. Estas máquinas tienen ya sus 60 años o por ahí, no se fabrican, y era con lo que se hacía en las tiras del mimbre, una para abrirlo en 3 trozos o en 4, lo normal es abrir el mimbre en 3 trozos, esa es la de abrir, y luego la siguiente es la de pasarlo para cepillarlo, para hacer la tireta. No es nada de rentable tampoco, no las utilizo porque no es... Tienen ya más años que Matusalén, las tengo que tener escondidas porque si van los de riesgo laboral, eso no tiene seguridad, ni homologación, ni nada de nada. Pero es lo que había y bueno, quedan algunas y es efectivo porque si no lo tienes que hacer a mano. Abrirlo el mimbre con, yo lo llamo chompo, la madera, ¿no? Sí, lo llamo así. Y luego cepillarlo a mano. Pero rentable no es rentable, porque las tiras luego sí que son muy caras, pero es que necesitas, para hacer una tira fina de 10 décimas, 8 décimas, necesitas 3 kilos de mimbre. Entonces, necesitas más el trabajo de hacerlo, más todo, rentabilidad no tiene ninguna. Y bueno, he sido rápido, creo, si tenéis preguntas de lo que queráis. Sí, hemos evidenciado que estamos en el Paleolítico aquí. Sí, ¿Qué diríamos de sí, no, la verdad es que sí, también. Es algo que... Porque aquí ha sido siempre sí, residual y sí. artesanal. Es artesanal todo, es un sector bastante reducido. Entonces no va a haber ningún ingeniero que piense en lo que es la máquina de cortar, pero ha pasado aquí, ha pasado en Francia, ha pasado en Inglaterra, cada uno se ha tenido que buscar sus medios para adaptarse mejor al trabajo, no va a haber un ingeniero que fabrique una máquina para 27, eso está claro. Ahora se fabrican y se venden un montón. Sí. No va a haber nadie que te trabaje para eso si no estás tú en tu trabajo y piensas y haces una cosa u otra. Igual para empaquetarnos los paquetes, igual que para todo, ha habido que innovar uno mismo con los pocos conocimientos que tiene y todo, y bueno. La experiencia. Sí, Bueno, veis que estás acollonit, ¿eh? Sí. Estás acoconado, ¿eh? Perquè, hòstia, és una passada. Sí. Està bien, que hi ha un en peu. Això és com un procés de pastor. Sí. Pues aquí muchas mimbreras eran así. Sí. En pie. Bueno, he volgut posar aquesta foto primera. Esto es aquí. Què? Aquesta bimetera no la porto jo. Aquesta bimetera la portava el Miquel de Batet, val? I ara les porta l'On Atrapat. Val? I em va passar la foto i em va semblar com a primera foto un exemple de com està el cultiu de bimet aquí. En estat senescent. No? És una bimetera que està completament en estat senescent, no? Perquè està reduint la seva capçada a baix de tot, l'altre està morint i és una mica com veig el cultiu del bimetà en positiu. Una bimetera tradicional que el que es feia és un cap de gat i tot tallat amb les tisores, manualment. Doncs vas tallant tot, clac,
I ja està. I l'any que ve torna a sortir. Jo aquí sempre miro de tallar amb la lluna, i sempre em deien que amb lluna... Sí, després de la lluna vella. Ara jo m'he fet la meva història i faig amb lluna descendent i decreixent. Així estic tranquil. ¿Cómo lo ves esto de las lunas para cortar? No. Lo de las lunas no lo llevamos nosotros. No, ya. Eso es imposible llevarlo. Yo me imagino. Hombre, a mí me piden mimbre, yo quiero unos kilos de mimbre y lo quiero cortarme en guante. Yo solamente cortarme en guante. Pero bueno, no. No, es que cuando tienes tantos kilos... Hombre, Siempre se ha dicho, pero no sé. No sé si es cierto o no es cierto. Si el mimbre es bueno, ¿eh? Sí, No- en principio la teoría que me contaron es que también la poca savia que puede tener invierno en esta luna también está más abajo. Sí, exacto, sí. Y por eso. Yo al cortar poco mimbre, pues puedo tener el placer de decir, mira, esta semana voy a cortar mimbre, que está con la luna que yo quiero. Y yo lo hago así, cuando voy a cortar mimbre, 2 meses antes me miro el calendario lunar y digo, pues estos días voy a cortar mimbre. Y estos días, si hay otra cosa, se va a aguantar la otra cosa, porque voy a cortar mimbre. Se puede parar el mundo que voy a decir. Perdona que te interrumpa. Sí, dime. Normalmente, si le queda savia al mimbre, Sí, le quedan siempre las últimas hojitas Las de la últimas. punta. sí. Cuando ya no tiene nada de savia, esas hojitas son las que caen. Cuando no tiene ninguna, No se puede Es cortar. verdad. sí. Yo lo que sí que puedo decir es que mis textos no suelen coger gusanillos ni cosas así. Sí, claro, si se corta en savia es cuando puede tener carcoma o cuando... Claro, cuando hay más savia, Sí. la savia al final es dulce Sí, y es lo que les debe gusta estar a los muerto. gusanos. Bueno, això és una plantació de sal i salva, vale? En modo tradicional. L'avantatge i desavantatge dels modes tradicionals, doncs que aquesta plantació és de la Garrotxa, aquesta foto tampoc és de alimenteres que porto jo, m'agrada posar alimenteres que no porto jo, aquesta me la va posar en Martí d'Orígens, de l'Escola Orígens, que fem tallers també de construcció amb això i de posar-la. Ho vam recuperar i no té gaire secret. L'avantatge de que estigui alta és que quan tens poc vímet vas amb les 6 hores a l'altura de la cintura i pots anar a tallar fàcil. I això és molt pràctic. I una altra cosa que m'agrada molt de les vares dels limiteres tradicionals així altes és que l'herba a la primavera no se'l menja. Aquí pots venir a tallar a l'hivern i el següent cop que vas és a l'hivern següent. No cal de serra. I això és un avantatge de tenir una petita plantació per tu. Bueno, aquestes són les vimeteres d'en Joet. Era cuando eran gigantes, ¿no? Eran gigantes. Este era mimbre que se había escapado. Esto es aquí en el pueblo. Sí, ya lo sé. Árboles. ¿No has ido a ver o no? No he ido a verlo. No hace falta. No vayas. No vayas. Estaba de varas, nosotros lo llamamos de varas, el año de varas, Sí. No, es que no, Sí. este año... se pierden plantas, pero sale con mucha fuerza, cuando... El año pasado salió un poco bien, hubo mucha piedra y el mimbre estaba sal y salva, sobre todo lo que queda. Esta quedó bastantes años suelta, no se le hacía nada. Se convirtieron en árboles de 4 metros. Sí, más. Y luego, bueno, ellos recuperaron y cortaron, Sí. porque el anterior, el que plantó, quiso devolver este espacio tal como estaba antes. Y pasó el tractor con cadenas. Para triturarlo, Quedó todo. Sí, pero cortado. Joder, el año siguiente, yo pensé, digo, esto va a brotar, que si brotó, como nunca. Como nunca. Eso hay que arrancarlo todo y cuesta arrancarlo. No, pero como nunca. Fue un business que no había hecho nunca. Y bueno, a partir de aquí,
No sé, ellos se cuidan, pero este año ha sido un desastre. Pues el trabajo de... Bueno, esto que están en medio son zarzas, ¿eh? No. Sí, no. No es que el terreno sea más No. Sí. Es la poda de los restos de cuando eran gigantes. Sí. I bueno, vam decidir, bueno, Decidieron que... intentar-ho portar, perquè era una plantació que estava baixa, intentar-ho portar a una vimatera tradicional alta, allà de l'altura de la cintura. Aquesta foto no és d'aquest any, és de l'any passat. No? I vam brotar a poquet, però bueno, vam brotar. No? Vam deixar alguns peus així amb les línies perquè quedés alt i per poder tallar. A més hi ha moltes verges que surten i tenien molta por que si tallaven molt arran les verges directament es mengés el vino. Y bueno. Yo no lo sé por decir algo, pero pienso que tal como tienes en la otra plantación, normalmente, igual que en Argentina también se planta así, para cogerlas así, cortarlas, deberían de estar pues como las cepas, no así en plantación, sino como las cepas de la viña o así, separadas unas de otras para que crezca más. Sí. Así no tiene que dar mucho resultado. No está tan bueno el resultado. Era un experimento realmente. Para eso es que tienen que estar pues separadas. Que cada una coja su fuerza. Sí, que es una cosa que se puede hacer como las que se están muriendo, dejarlas y dejando que estén separadas. Ya quedarán separadas, no te preocupes. Sí. Bueno, aquestes ja sí que són unes vimateres que porto jo, aquestes són a la Plana de Vic, a Carretera de Manlleu. Aquí es veuen algunes de vives i algunes de mortes. Aquí el que vam fer va ser aprofitar que això es van de nord totalment, a la Plana de Vic és humit, i més tota l'aigua de les taulades els hi queia a sobre. Però uns càlids fràgilis, un vino molt bo, però es va morir. L'estiu els mata, mira cap al final. Jo n'he anat plantant i van quedar aquestes dues de vides. De fet, aquest any d'hivern no sé si les heu anat també. I així està, que les vimateres que aquí sempre havien tirat molt bé, doncs els bastant grossos. Doncs amb aquests anys de sequera, fins i tot a la Plana de Vic, es moren tot i tenir l'aigua del teulat i cara nord, que aquí no hi toca mai el sol. Bueno, si ves que tiene raíz por bajo, que necesita la raíz por bajo, se le puede cortar algo también. Se le puede cortar, sí. Se le puede cortar y ya no echaría. Si no va muerto la raíz de abajo, Se va muriendo la raíz. Si va moviendo la raíz. Aquestes vimateres són del poble aquí a Vic, de Sant Julià de la Torta. Aquest és el millor vímer que treballo. Jo no he treballat mai millor vímer que aquest. M'encanta, és un sàlids fràgilis excel·lent. Hi ha tota una línia aquí, hi ha un rec que baixa de la muntanya i segueix tot un rec. Estan d'aquí fins al final hi ha vimateres. Quan aquestes me la va passar en Joan Ferrer, quan hi vaig anar hi havia 6 o 7 i jo cada any em planto. Cada any agafo alguns troncs gruixuts i els planto. Podria plantar, no sé, 3 o 400 vegades, però no viuen totes. Nosaltres te'n podríem agafar per ficar-ne a casa. Sí. Perquè tenim alguns que se'ns van plantar. I com viuen bé, a vegades he pensat de ficar-los en varietat. Sí, si algú vol dir-me, passar el meu contacte i a l'hivern li puc passar esqueixos. I això, plantar molt i els que viuen han agafat. O sigui, de la meitat cap allà no n'hi havia només que una, em sembla. I si vols passar, a la mateixa. Així és com queda la planta neta. Són molt maques. A mi m'agrada molt anar a tallar el vímet perquè, bueno, és un dia... No sé, com els bolets o com el que va a l'excursió de la muntanya, doncs em vaig a tallar vímet. En llocs guapíssims, molts cops, perquè és molt guap.
tallar tota massissa, està clar, anar-ho fent el cap de gat, si hi ha trossos, si hi ha branques que es moren, les que surten de vegades tallar-les, de vegades deixar-ne alguna altra que surti. Aquí es veu alguns que he plantat, veieu? Sí, he plantat al costat dels que estaven morts de l'any anterior. Jo ho provo. Els 3 o 400 que he plantat aquí, poder n'hi ha 20 o 30 de vius. Però els que hi ha ja estan vius. I no em costa gaire feina perquè té unes fies de vi mateix, el tallo, el clavo a terra i ja està. Faci el que hagi de fer. Faci el que hagi de fer. El problema, però el que ens passa molts cops amb les vimateres aquí és com interactua el món ara mateix, no? La Llucia també us ho pot explicar una mica. Però, per exemple, aquí, doncs, la senyora de la casa, aquí al costat hi ha una casa, es queixava que quan plovia molt se li inundava tot el terreny. Doncs van venir màquines, i ara volen urbanitzar els camps d'allà. Doncs van venir màquines i van fer 1 metre més fondo tot el rec. Algunes vimateres s'han mort, però la majoria han viscut. Però algunes s'han mort. I jo segueixo plantant. I més aquí, que és a prop de casa de la meva mare. I si vols explicar, Llucia, el que t'ha passat amb algunes vimateres o no? Bueno, nosaltres que tenim molt mala experiència en recuperar vimateres, perquè ja fa un 30 anys per intentar recuperar vimateres d'aquestes centenàries, que eren arbres, i tallar, treure els troncs, i llavors, clar, quan rebrotava hi havia o vaques, o el senglar, o no sé què, un desastre. I aquest any que va passar, que em va ser molt greu, hi havia una vimatera preciosa a Can Toni, de l'esquirola Can Toni Gros, no sé si ho coneixem. Sí. Al costat de la carretera, però preciós la vimatera, i jo quan passava sempre, aigüt a la camaca. I aquest any passat, doncs, vam esperar la lluna vella de febrer, perquè no es va anar bé pel gener. Va passar a la carretera, els de carreteres a netejar. Va casa, el són molt. I tot. Però normalment netegen 2 metres al costat, van baixar 20 metres a cada banda de carretera. Sí. Va molt sant. I no ho sabíem, i el dia que anem a tallar les vimes, jo contenta, perquè era molt maca, vimes maca. Aquest any torna a ser maca. I un fart de plorar, el destrossat, tenim mala experiència. Ja ens han passat tantes coses, també. Em vam anar a arreglar una que era molt grossa, que va suar la volta. I cap de 15 dies o així veig a la red allà també que ho arrencava tot. I que carda, Joan. Diu, hem de fer passar la línia elèctrica i fer ferrada. Aquesta era dintre del poble i era una vimatera també. Però molta feina, allò de recuperar. I ara ja dic que només pel compro i se va morir ara. Sí. No em vaig consolar tant. Espera un momento, ya que han puesto lo de la rambla, Aguacequia, eso. En Inglaterra se plantan en las orillas de las ramblas o las acequias apuestas de mimbre, como es todo llano y eso, para que no se rehunda, porque contiene la tierra. Como enraiza mucho, aunque las raíces son finas, sirve de contención de tierra. Esto lo vimos mucho con el Gloria, con el temporal. Algunos márgenes del río que había mimbre, el terreno quedó igual. Y un poco más abajo que no había mimbre, se llevó un montón de tierra. Y el mimbre contiene mucho. Es mucha raíz la que hay, cuando acaba y busca mucho la humedad, entonces hace de contención. O sea que yo te seguiré comprando a mí el La plantación no va. De hecho, el mimbre también, yo para mí cortarlo, si tuviera que contar las horas que... Sí, no sale, pero para mí es un placer, ¿no? Sí. Es como el mimbre, es un placer ir a cortarlo. Aunque algunos días a veces cuesta más, ¿no? Porque tienes encargos y cosas. Y que hay que animarse y poner que en Cuenca no tenemos para... No tenemos para mucho. Aquí se va a animar. Hay que animarse. Això és una foto que aquesta tampoc és meva. Aquesta és una foto de Sant Martí. És unes vimateres que van recuperar i em fa gràcia mostrar-ho perquè aquestes vimateres no eren per vima.
Era un salze, que no me'n recordo la veritat, un salze de riu, que els tallaven per fer esclops. I els deixaven créixer uns anys, 3 o 4 anys, que eren més grossos, i en feien esclops. Una altra cosa perquè es feia servir per fer esclops. Ara no, ara en Martí els tallen cada any per fer coses de vímet, això, però i molt altes, algunes. Però sí, vímet per fer esclops. És el mateix, i amb vares bastant gruixudes, també en el Rex. I aquesta és la petita plantació que tenim, aquí carregada d'herbes. Aquí una plantació que tenim al mig del bosc, amb un camp que hi anaven els senglars. Aquí el que ens està tirant, aquí se'ns està morint molt, no hi ha rec ni res, és tot de secar. Els primers anys va anar superbé, però ara gairebé només em queda el Salix purpurea helix, que és el més de la dreta, i poc terrós. Però surt un vímet excel·lent. Per què s'està morint, Per què s'està morint? Per set, una part. Una altra part jo crec perquè tot al voltant són arbres i els arbres deuen haver anat agafant terreny per sota. Després el gorzo, el cabirol, el Salix triandre li encanta. El Salix triandre, les semilles de Salix triandre desapareixen perquè a la que brota s'ho mengen, tornen a brotar, tornen a menjar i el Salix triandre els encanta. L'hèlix no els agrada tant, però també una mica. També tenim una altra purpúria que no se'l mengen gaire, però no sé per què es va morir molt. I també hi havia alba, i també vam provar de plantar Eminalis, que no va funcionar. I una pregunta, Aleix, veuríeu bé utilitzar varietats que estessin més acostumbrades, és a dir, més del sud, que estessin més acostumbrades a l'absència d'aigua, és a dir, que siguin més de lugares més pobres? No tiene que ver, porque mejor se adapta a lo mejor por la sequía, dices. Sí. Que mejor se adapta a lo mejor es el americano. Los demás necesitan más agua. Las variedades necesitan más agua normalmente. Sí. Aunque si alguien quiere estos están acostumbrados a vivir sin mucha agua. Claro. Pero claro, sin agua, si consigues que vivan sin agua así muy pobres, claro, son muy pequeños. Sí, bueno. Mayor calidad. Sí. Mayor calidad, mejor, aparte que es una planta. Si le das agua y se la quitas luego, sufre más. Sí. Si se adapta, aguanta. Sí. Este campo está con plástico antihierbas. Pues me gusta esta foto, porque las hierbas ganan a plástico. Me encanta. Me encanta. Porque hay una malla antihierbas de todo arreo. Hasta hay piedras por el medio porque cuando plantamos y cuando soplaba el viento se llevaba. Se llevaba todo. Y si vos pasáis a mis fotos de la plantació, pues això és una mata. Una mata de... Sí, a la teva plantació sí que les tens arran de terra. Sí. Les tenim arran de terra, però no treballem com a Moriana, que ho tallem tot. Abans, primer ho tallàvem d'esborsador. Pero ahora lo mimamos un poco más y le cortamos por tijeras. Mimamos más al mimbre y menos a las rodillas. Y bueno, que no se brinda y ahora tallar. Bueno, yo ya ves que yo no estoy de rodillas, yo estoy sentado directamente. Y que sí que se nota con el plástico, por ejemplo, que si limpias el plástico, quitas todos los huevos de las larvas de estas hojas que la crisomel, que se porque yo pensaba que el viento se llevaría las hojas y todo del plástico, pero no es buena idea, me parece. Y cortamos todo eso más, no sé, esto es lo mismo. Bueno, cortamos, dejamos el suelo y luego bajamos a mano. Esta es una fotografía con el campo un poco más verde. Este es el que decía, el purpurea helix, el que casi solo queda en el campo, que hay mucho.
Este és otro sitio, això és a Salitges, a prop d'aquí, amb el mateix rec que hi ha aquí, i aquí a darrere de tota aquella muntanya és un volcà. L'aigua del volcà la van cultivar, la van desaiguar i allà darrere és una ermita que són els ponts de Salitges, que l'aigua d'aquest rec passa per aquí. I aquí estem batallant per veure si aconseguim que hi tornin a viure vimateres. Portava les vimateres al cistella de Vilobí-d'Onyar, i quan ja no podia més ja de tant en tant al mar. Se n'han mort moltes també aquí, Sí, se n'han mort moltes. No les va passar a mi, les hem d'anar cuidant, i a l'hivern hem fet 2 hiverns de puntes col·lectives, per ensenyar una mica el lloc. I aquí no es veu gaire, en aquesta foto, però aquí aquest any, aquí n'hi ha una que ja devia plantar jo, perquè es veu que és molt jove, la primera, però si us fixeu, cada metre més o menys hi ha una petita vara, que aquest any vam plantar vares a tot el recte fins al final, vam plantar. A la primavera van brotar, però no les he tornat a anar. Aquí un altre, aquí torna a ser que hem per plantar, agafes un tros de rima, te'l talles a l'altura de la cintura, a les fonts també. Abans l'altra foto de la valla que hi ha allà darrere. Aquí en Joan i la Sebrin tallant, també les fonts de Salitges. Hi ha varietats que no els agrada que els tallis molt amunt. Aquest és un Salix daphnoides. El daphnoides vam provar posar-lo molt amunt, però quan té en el tronc hi van molts barrinadors. I encara que deixem una mica amunt, doncs el tallem més avall, perquè si no es toquen molts barrinadors amb el daphnoides. No li agrada. De fet, és curiós, perquè quan vaig anar aquí a començar a tallar, el daphnoides estava tallat arran i totes les vimateres tradicionals, sobretot de Salix alba, estaven en peu. Per què feia això? Claro, no? Que unes les tingui d'això i jo vaig dir, doncs, les pujo, que és més pràctic, i les vam haver d'anar tornant a deixar. I aquí en aquest tros de Salitges hi ha diferents varietats. Hi ha sobretot Salix alba, que s'està morint molt, el daphnoides, hi havia una mica de triandre i una mica de fràgilis, molt poc. Era un arbre que vaig recuperar, uns quants anys va anar bé i l'últim any estava molt bé el fràgilis. I aquí, bueno, després de tallar, s'ha de feixar. I aquí tota la colla, que hem anat morint. Aquí la història d'aquí, per exemple, veieu el triandre encara té una mica de fulla. Aquí la història de collir també és curiosa, perquè el cisteller em va dir sempre que tallés abans que es fessin els pessebres vivents. Jo he mirat de mantenir, però aquest any ja no sé si ho faré més, perquè sap greu, perquè tenen una mica de saba i encara algú no ha acabat de perdre la fulla i no va al bon moment. Però quan hi vas després dels pessebres vivents n'hi ha molt menys de vida. I el cisteller d'allà sempre em deia, però tu l'has de tallar abans dels pessebres vivents, ja sobretot. Ja es mor. Els fan aquí els pessebres? No, aquí no, però els pobles de la comarca, a la zona de Bunyola i... Sí. Bueno, ja està bé, però aquest vímet no és de gaire qualitat. Menys el daphnoides, que sí que va molt bé i és molt maco. El triandre es veu brancat i això, però pot servir com a ànimes per finances, o una esberla gruixuda. I l'alba, que fer cavall. Aquí veuen les varietats. Inclús n'hi ha alguns, em sembla, de negres. Bueno, això és una manera de lligar les garbes quan surten. Al principi sempre agafava cosins i cordes, fins que em van ensenyar a l'illa de Venda, m'ho van ensenyar, a França, que els francesos fan això, agafen un vímet i ho lliguen i ja està. No cal que portis corda, collons. La roba francesa. Sí.
Considero que es mejor la que tenemos aquí nosotros por costumbre. Sí, ¿no? Más sencilla y más rápida. Sí, se desata un poco más, no están bonitas, pero sí, como se hacía en las garbas de centeno. Coges, das la vuelta y pones. Sí, es coger y dar la vuelta y luego con la punta fina pasarle por detrás para sujetar, para que no se suba. Sí. Es rápido. Sí. Y esto, bueno, es un poco una explicación, la forma casera de triar, de escoger el mimbre por tallas. Unos bidones y hacer un abanico. Sí, la misma forma que lo hago yo, lo único que los bidones están enterrados. Yo tengo una mesa, allí detrás había una mesa alta y me subí una mesa para almacenar. Y luego para secar el mimbre, pues lo voy así, atado con cordones. Este es Salix fragilis, el Salix fragilis y el alba me aprendieron a secarlo al sol para que tomara un color más rojizo, le vas dando un poco vueltas. Cuando tienes poco puedes hacerlo un poco más. Le vas dando vueltas, lo abres de dentro, porque si no queda un color así como de merda d'oca. No por allí, no. En canvi, les varietats com l'eris, que és més verd, o l'arnoides, o inclús el triandre, els asseco a dintre. Los seco al interior algunas variedades de colores porque guardan más el color. Si no, se va todo para rojo-naranja. Rojo-naranja marrón en la variedad. Quiere guardar el color, secarlo al interior y ya está. A mí me han contado que en sitios de Europa donde hace mucho frío a veces para sacar colores interesantes hasta secar el mimbre debajo de la nieve. Y hasta puedes encontrar colores azules y cosas interesantes. Con congeladores también lo he escuchado. Yo no entiendo de variedades, pero yo cuando estuve en Alemania en lo de Ender, allí tenía unos invernaderos, tenía los invernaderos como almacén de cociel. Yo creo que allí había más de 50 variedades de mimbre porque lo tenía clasificado por variedades. Sí. Y había una exageración de variedades de mimbre. Sí, es que hay un montón. Incluso además cabezón yo porque había un mimbre que tenía la misma tonalidad y todo que el mimbre cuando lo cuezo en la caldera. ¿Ah, sí? No, esto es mimbre. En Inglaterra sé que lo hacen, aquí no se utiliza, pero allí sí que lo cuecen, le dan media cocción y lo sacan, lo dejan secar y luego lo venden así, con ese color de la cocción. Vale. Y yo les decía que era lo mismo y no era eso, era una variedad. Que era una variedad directamente. Quedaba igual el mismo color que cuando lo sacas cocido, media cocción. Pero yo aluciné de variedades. Y bueno, esto es otra plantación de mimbre en una escuela. El mimbre como coge también, aquí tiene que haber riego. Esta la pudimos arreglar este invierno porque estaba un poco mal. Siempre tienes que regar. Si no regas no es molt. ¿Es el video? No, això és a Barcelona. Aquí un dels típics de les plantacions, de quan fas coses així vives, és no canviar la pila al programador, que rega, o a l'estiu tancar l'aixeta d'aigua perquè algú la tanca. I com que no és el teu hàbit natural, però bueno, és una altra forma interessant de poder plantar vinya. N'hi ha una només que de vegades en lloc no la podo i el vinya que trec el faig servir per fer cistells també. Si no, la talla tota pots anar provant. Si la vas anar en forma. I ja està. Sembla que ja està, no? Bueno, això és des de Vic. Aquest és el de Vic, no? És que a Vic no n'hi ha un així, un parc que hi ha Sí, un... a Vic n'hi ha un. Ho vas fer tu i jo. Quan treballàvem amb Joan a Pont de Toros, va fer Pont de Toros. Sí. Ja va fer bastants anys. Allà darrere els Mossos d'Esquadra. Sí. Sí, allò era una papallona gegant. Sí? Sí. No sé. Però s'ha desdibuixat molt bé. Aquesta no sé on és, pel mural no sé. A l'hivern faig bastantes cabanyes, bueno, cada any faig algunes a Barcelona. També no faig Así que és l'última. I doncs,
Ja està, bueno, del que faig jo del vino tradicional, doncs això, us he explicat el que he pogut. I això, dir-vos que si a algú li interessa tenir esqueixos de varietats o coses, jo m'ofereixo a donar-los-hi, perquè pugui plantar. Us volia preguntar sobre el vi negre o de la selva. Què creus que ara més o menys ja ha plantat, així amb el que tu coneixes, diguéssim, a Catalunya? En Joan, a Fogrola, té una mica, però el camp de Triandra l'estan veient amb el bambú. I el bambú se'l menja. Jo el que tenia, el que Vidal se me'l menjava, ja ha passat. I poc més. També hi ha gent que aquest vi li deia negre belga. Per tant, no sé si és que poder, en un moment donat, fa molts anys el van portar de Bèlgica, el van provar de plantar aquí, perquè els rius natural no l'he vist mai. Però quin és el nom de... Sàlex Triandra. Ah, sí. Perquè és negre de la selva. Sí, Aquí es diu vi negre o vi de Yo no la estoy selva. seguro, pero el Trianda es el que más desciende de lo que es la salga de los ríos. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí, yo creo que es más... Puede ser, sí. Que los ríos sale muy finito y pero en el río aquí por lo menos hay mucho por Alba, no és alba, és un Cristo. Según qué zona está bien, porque... Aleix, la varietat aquella que és com, així com quin nom té? Sí, Sàlex Tortuosa. Sàlex? Tortuosa. Tortuosa. Que es divertit. Que lo plantas también, no sé para qué sirve. Para decoración. Para hacer Floral, para el tema floral. Para el tema floral. Sí, bueno, després que no controleu, de tema recuperar vimateres, podríeu fer així com un resum, com si hi ha una vimatera allò grossa, Què s'ha de fer? sí, com encarar-los. Com encarar-los? Primer molt de tacte, amb molt de cuidado. Per exemple, una que vaig recuperar, per exemple, a la Pla de l'Estany, a prop de Comís. Una vimatera així de grossa. Amb una sola vimatera agafo 2 feixos així. Una sola vimatera. Però els últims anys de sequera ja els 2 feixos començaven a descendre una mica. Jo el que vaig fer va ser podar-la tota i cada any li deixo entre 4 i 6 branques llargues. També és un acord amb el pagès perquè allà hi pasturen les ovelles i diu, ostres, és que em feien sombra. És una vimatera que és, jo la tallo a l'altura del meu cap, ja està molt alta. I sempre n'hi deixo unes quantes així obertes perquè de seguida que treguin fulla faci una mica de sombra per les ovelles. Por eso te quería preguntar, que si el mimbre en vivo hay que podarlo anualmente o no hace falta. Sí. Mejor podarlo anualmente, como un seto más, ¿no? Podarlo. Sí, pero decía de recuperarse antiguas. Sí, las antiguas, sí. Y yo sí que, por lo que he oído y he visto, que si una antigua la cortas toda de golpe, puede ser que se muera. Más probable que no si le dejas alguna rama antigua del primer año, o los 2 primeros años, para que no sea tan costoso. Però si té aigua, viurà. Oriol, tu que molt tens amb la Allà a Salt teníem unes que estaven passades de lleva, per dir-ho així, que eren salses així. Les vam capolar, sense miraments. Si el que vol el salsa és espai petits, grana. Que és el que fa ell passa els martells i li rebrota superbé. Quan més grana li fotis, millor la rebrotada. Sí, hi ha un tronc així. Nosaltres vam tallar i... Però ran el vau tallar, del terra. No, el vau vam deixar tallar clar. al pit Vale. i allò brota... I totes les que vau fer van brotar, no hi havia cap que es morís, ni colmatés, ni... Sí, el problema dels salses ara és els herbicides de l'agricultura, Sí, eso es un que problema. són supersensibles, i llavors el pagès fot herbicida al conreu i si ha una mica de corrent d'aire, això afecta de seguida, se'n va al marge, i les vimateres, no sé què, són hipersensibles. Li toca una mica l'herbicida i tot. I després el que ha passat els 2 últims anys és que no ha plogut ni gota, i estem
O sigui, bàsicament s'estan morint totes de set. I és el que veig, Sí, si tenen aigua li pots fotre la tralla que Sí, al final són arbres de ribera, no? I és clar, necessiten aigua, no hi ha més secrets, Sí, yo tengo plantación en secano, pero el secano es relativo porque a 1,5 metros debajo hay agua. Entonces, que no regas, pero que hay humedad debajo. O sea, vosotros no regáis nunca. ¿Eh? No regáis nunca. No, sí, tengo plantaciones que tengo que regar, pero hay algunas plantaciones que no regamos, pero porque el agua está superficial. Y hay una zona, no en Cuenca, pegando a la provincia de Cuenca, se llama un pueblo el Recuenco, que hay todo el mimbre que hay, no se riega nada, pero es que está el agua, a metro y medio está el agua. Aquí, mira, toda la zona tradicional donde se había cultivado el mimbre eran zonas mal drenadas que eran, ¿cómo se llama? Aiguamolls, marismas, que se secaron y por tanto eran zonas donde el agua era superficial. Y había, creo que les pasa aquí en Río de Llots, ¿no? Que esta zona donde hay mimbreras es al lado de las acequias que drenan estos lugares mal drenados y por eso vive bien el mimbre. Y ahora que no ha habido agua, pues se ha secado. Claro, el cambio climático nos afecta a todos. Últimamente, los 3 últimos años en Polonia, las plantaciones han venido abajo y han arrancado muchas porque allí no tienen nada en regadío. Allí lo tenían todo cultivado en secano porque de primavera tenían suficiente agua para vivir y llevamos ya 3 años, los 3 anteriores que han venido muy secos, primavera y verano muy seca y se ha estropeado mucho. Yo vengo de un pueblo de aquí al lado que había huertas con agua permanente todo el año, ¿no? Y la tradición era que las mimbreras seguían los riegos que llevaban agua. Y el problema, yo cuando he probado de plantar, por ejemplo, la americana o estas variedades, cuando el suelo es fértil y hay agua todo el año, como aquí el clima es bueno, no es un clima continental como el vuestro, lo que pasa es que la planta crece, el periodo vegetativo es muy largo y la planta crece muchísimo, demasiado. Y los 2 últimos años que nos han hecho restricción de agua, pues de cepo de sequía, es cuando las plantas han dejado de tener agua. Es que como todo, el mimbre si ha tenido agua, quiere agua. Si no, yo en plantaciones que arrancó ya mi padre, ya han quedado algunas mimbreras en orillas y eso, y no se secan. Y hubo que arrancarlo por falta de agua y porque se secaba todo. Y ahora después las que han quedado no se secan. Se han acostumbrado al hotel del agua y no se secan. No sé, raro, es curioso, pero si las acostumbras al agua, desde luego. Luego, a una zona a la que más mimbre tiene en Cuenca, que es la zona de Cañamares, allí necesita mucha agua. Tienen el agua gratis, tienen el río, se rega todo a manta, todo entra por una punta de la vega y sale el agua por otra, pero eso si no regas, eso está en arena. Allí el mimbre en arena va, pero no necesita el agua casi de continuo. En tierra más fuerte, sobre todo, y si la tierra tuviese, lo llamamos greda, arcilla por bajo, que conservamos la humedad, eso no necesitaría regadío. Sí, respecto al cultivo del mimbre al lado del río, una vez, yo sí que le apuntaba, no sé si era el Carmen 40, que en Francia se plantaba mucho al lado del río, para la humedad, y luego pasaron a la segunda parte al lado del río, porque el mimbre crecía más pequeño, de mayor calidad, y tenía mucho menos trabajo en secar hierbas. Claro. No de al lado, sino un poco más apartado. Sí, un poco más apartado de la orilla, un poco más apartado de la misma ribera del río. Luego en Bélgica también, y da resultado, para el mimbre aprovechar las aguas residuales, igual que se ponen en las depuradoras unas plantas que ponen que dicen que depura y tal, el mimbre también, en Bélgica con un estudio que lo comprobaron, las plantaciones las ponen para otra variedad de mimbre que normalmente es para biomasa, o sea que lo cortan, lo pican y es para biomasa,
pero aprovechan las aguas residuales porque la depura, vamos. O sigui, l'aigua depurada va bien, el agua del agua que sale de las depuradoras le va bien. Y encima, según dicen, la depura, limpia el agua que va luego a su suelo, sale limpia porque el mimbre es un mimbre de mucho crecimiento muy frágil, pero de mucho crecimiento. Las sustancias sucias, eso, las coge y en su respiración pues, le hace de limpieza, según. Y lo subvencionan para eso y para la biomasa. Pues, va una máquina cogiéndolo y picándolo conforme está verde y entrando a las plantas. De hecho, esto lo queremos hacer ahora nosotros en casa, porque hemos ido a vivir en una casa que no hay alcantarillado allí en el bosque. Y el agua va. La depuradora. Y queremos hacer con un sistema de depuración, pero, por ejemplo, para las aguas de la Margola o de la Pica, sí, pero para las aguas negras más grises, queremos hacer una primera depuración que está con juncos, con maneas, tenemos que mirarlo y luego ya poder crear el mimbre, no sé, tenemos que estudiarlo. Creo que es una buena opción para en sitios de montaña poder aprovechar el agua. Transformar la mierda en material de cestería, vamos. Sí, claro. Nosotros las que tenemos en casa que se nos plantaron están plantadas justo en un sitio, o sea, en casa hay una fosa, pero la fosa pierde toda el agua porque está rota y por eso viven. O sea, realmente se riegan con las aguas grises de la casa. Sí. Y por eso están ahí súper bien. Bien contentas. Sí. Está estupenda. Y una pregunta un poco incómoda es, ¿el futuro cómo lo veis? Vale. Es decir, de los dos aspectos, ¿no? És que a mi abans ho parlàvem amb Roger al matí, una cosa, jo no soc cisteller, no tinc coneixements de cistelleria, però és curiós veure que quan coneixes una mica el sector, la majoria de cistellers compren viment de fora, no? Amb el que això implica, per facilitat, perquè és més còmode, per lo que sigui. Clar, i el viment de fora també veiem, de fora de Catalunya, no? Què succeeix? És a dir, com veiem el vímet tradicional que desapareix, entenc perquè hi ha un consum que es decideix fer diferent i comprem vímet de fora, però també de fora hi ha unes dificultats que potser la renovació no sé si és o no hi és. Ja, és preocupant també, no? Pensar d'aquí a 50 anys... Hi ha moltes canyes. Yo en lo mío, bueno, es preocupante, no hay una renovación, no hay unas nuevas plantaciones, progresivamente se va perdiendo muchos kilos de mimbre. Es que ahora no lo puedo calcular exacto, el mimbre verde allí para ver montones grandes se pueden coger, no llegan a los 2 millones de kilos de mimbre, se cogían casi como 20 veces. O sea, esto ha ido a menos. Aún se coge, pero va a ir a menos todavía. Y a menos y a peor calidad. Aparte de que ha envejecido mucho, no se pone ninguna plantación nueva. Aparte de que ha envejecido mucho, se cuida menos. Las personas mayores se jubilan, dejan el campo. En zonas donde se puede cultivar otra cosa y la tierra es fértil, se arranca y se echa otro producto. En zonas como Cañamares, que realmente allí es que hay mucha superficie, pero no hay nada porque no se aparceló en su momento y se partió de los padres, partían para los hijos, hay linchetas. Ves todo mimbre, pero son linchetas. Ahí no se puede arrancar, no se puede poner otra cosa. Pero lo van cogiendo unos pocos, los chavales ahora que quedan jóvenes, van cogiendo casi todo. A coger más de lo que puedes llevar tampoco lo cuidas. O sea, que no, al final todo termina y ahora para pelar mimbre, para descortezarlo, pues hay muy poco de buena calidad. Bueno, da igual, se abonan demasiado, buscas crecimiento más que otra cosa, porque lo que quieres en general el agricultor es vender el mimbre para el que hace las vallas, que no sé hasta dónde va a llegar ese mercado también, pero bueno, ahí se sigue sosteniendo, cada vez más caro, pero se sigue sosteniendo ese mercado. Para hacer las vallas, para venderlo para las sombrillas de la playa, para no pelarlo, vamos, para mucha demanda que hay últimamente con los captadores para las playas de arena, pueden poner con mimbre, eso, pues, que está la demanda por ahí, entonces.
y se vende al mismo precio el malo que el bueno. Entonces, claro, eso es, sí. Es un problema para que nos dedicamos a pelar, para que nos dedicamos a todo. Y luego están los pesados testeros que te pedimos el mejor Sí, mimbre sí, que el tengas mejor, para... mejor. Lo voy a tener que inventar yo el mejor, porque ya esto... Luego hay clientes también, como en Jaén, por ejemplo, que, bueno, pues tienes el problema de los corzos, pues muchos mimbres espuntados, con ramificaciones. Sí, a mí ya me han dicho, no, es que claro, a mí eso escogerlo me cuesta mucho. No, tú pélalo, que esto no vale igual. Realmente para el cestero vale igual, que no tenga punta, que tal, pero yo eso no lo puedo vender a Alemania ni venderlo a... no tiene presencia. ¿Y tú vendes a Alemania? Sí. Porque en Alemania no tienen plantación, o sea, al tener más agua no... En Alemania tienen también plantaciones algunas, no muchas, porque todo se fue para Polonia, Rumanía, los países de Yugoslavia. En Dinamarca empezaron, los que más plantaciones tenían era en Alemania. ¿Y en Dinamarca? No. Dinamarca también. En Dinamarca hay mucho agua, ¿no? Hay muchos cesteros. Sí, pero allí hay menos mimbre. En Bélgica hay más. Así. Donde más está creciendo mimbre es en Inglaterra. Donde más están plantando, volviendo a plantar año tras año. Sobre todo unos más, otros menos. La empresa Mugrove, la familia Mugrove, esa es que está plantando. No os he contado lo de la plantación. Yo las plantaciones que he hecho, normalmente la planta se pone a estaquilla, clavándola en el suelo, pues un trabajo duro. Bueno, yo la última plantación que hice, lo que hice fue acoplar en el tractor 4 asientos de espalda al tractor, con el tractor despacio y sentado clavando las estacas. Bueno, es una ventaja. Pues los ingleses han hecho una máquina ahora también, bueno, la han preparado, la han comprado, la han hecho. Yo los he visto, esa no la he visto en situ, la he visto en vídeos. La máquina con una mediación de unos pistones, más van sentados también, la van soltando y la va clavando, la van soltando y la va clavando. Va perfecto. A ver, se mecaniza. Bueno, si se mecaniza, quiere decir que ven futuro, ¿no? Si se molestan en crear... Ellos ven futuro. Es que le he comentado a alguien, pero no lo he dicho aquí, es que en Inglaterra ya el 60% de las ataúdes son de mimbre. Eso es una cesta para solo una vez. Ya. Y se vende mucho. Ese mercado es muy importante allí. La gente lo considera como algo. Es algo moderno. Si tienes la curiosidad de buscarlo en internet, o los casos ataúdes de mimbre, te sale igual. ¿Pero cómo se llama la familia, has dicho? Musgrove Willow se llama la empresa. Es la que más ha crecido. Hay más que se dedican al mimbre. En Inglaterra es en la zona de Somerset, sobre todo donde por cultura ha habido siempre mimbre, pero ellos son los que más han crecido en ese aspecto. Ya, bueno, también está viniendo ya de Inglaterra mucho ataúd, como hay mucho mercado, está yendo de China a ataúd de Jamanta también. Hay otra empresa allí que se está dedicando a repartir, pero son ingleses, son muy peculiares, no quieren comprar los chinos. Sí. No, quieren comprar lo suyo. Que no es muy antiguo esto, si lo buscas en internet verás que siempre ha existido, pero todo empezó a raíz de un cantante, que no sé cómo se llama, famoso, que tenía su ataúd de mimbre y se paseó por las calles de Londres. Y a partir de ahí empezaron ahí con esta... Y es que son peculiares los ingleses, porque se lo compran y se lo llevan a su casa para cuando les toque. Pero aquí también hay gente que se paga el ataúd antes de morir. Bueno, sí, hay gente que se paga el nicho o sus cosas, pero allí es que se compran su ataúd. Se lo llevan a su casa. La cama de Con lo cual evitas la especulación y o sea, que los venden directamente, tal como Mugrove, por ejemplo, es que lo está vendiendo directamente al cliente final. No está pasando como por aquí, que pasa por terceros, que pasa por manos y un beneficio de todos. Si us sembla, només del cultiu tradicional, no sé si havies sentit a dir tu, per exemple, que unien les plantes entre elles.
Jo en tinc, hi ha un lloc que... Tinc alguna que el tinc, però no tenia fotos. D'agafar una branca, les cepes, una branca amb una altra i després tallar d'aquí. Però ja quan comença a tallar una mica més amunt de l'espatlla és molt. Si has estat tot el dia retallant amb la mà aquí, no. No sé, a mi m'ho van explicar, no sé si és que tenia algun avantatge, bueno, que fas com brots laterals. Clar, si tu tens pimenteres així, tens un rodó així, no? Però si agafes dues branques i les dones aquí, doncs segueix la plantació així, com tot molt més lineal. Diuen que poder hi ha més vima. Però jo, per mi és incòmode de tallar. Però hi ha un lloc que ho tenim així. El seu pare, que assistia, va fer llavors de casa i va posar de dir. Sense diumens, perquè va futbol, va fer allò com a curiositat. Bueno, va sortir, sí. Sí, es van juntar, van veure tota una bimatera. Sí, s'acaben unint, s'acaben soldant una amb l'altra i... Ja per fer tanca. Si us sembla, ara obrim llums, qui vulgui. Hem fet una mica de vidols i aquí hi ha una cosa identitària que són les crics en una riera, que és un tipus de postre de la pastisseria Noguera, però si voleu fer un petit cas per acabar la conversa, però si us sembla deixaríem aquí. I gràcies per venir. L'última cosa. La Fira Internacional del Cistell de Sal, el dia de setmana. El primer cap de setmana d'octubre. 5 i 6 d'octubre. Coincideix amb... Sí. Podeu venir amb tots els vostres amics, familiars, coneguts i encara per conèixer. I saludats. Molt bé. Gràcies.